9:41, el Consejo de Estado suspendió de manera provisional. Es el decreto 0858 del Ministerio de Salud, que era en que muchos críticos, gremios estaban diciendo se hacía gran parte de la reforma a la salud vía decretazo, cambiaban las funciones de las EPS, como dice precisamente la demanda del representante Andrés Forero. El tribunal encontró que el gobierno no puede expedir por decreto el reglamento que regula de manera integral el modelo de seguridad social en salud. Por supuesto, aquí vamos a hablar con los distintos gremios, uno de los más importantes, ASEMI. Su presidenta es la doctora Ana María Vesga. Doctora Vesga, buenos días. Buenos días, Juan Camilo, para usted y todos los televidentes. Doctora Vesga, en ocasiones esos son términos muy jurídicos, de decisiones muy técnicas. Expliquémosle a la gente, si le parece bien, qué pasó aquí con el Consejo de Estado. ¿Qué está suspendiendo provisionalmente? ¿Qué contenía este decreto? Bueno, el decreto 0858 era la implementación del modelo de salud que se ha intentado por la vía legislativa durante estos 3 años fallidos en el Congreso de la República y que básicamente establece y cambia la forma como se relacionan los agentes. Las alertas que se encendieron rápidamente cuando salieron estos decretos a consulta tenían que ver precisamente con 2 elementos esenciales. El primero es, no se puede modificar por decreto lo que está en la ley. Eso es lo que el Consejo de Estado ha llamado la reserva de ley. Y segundo, no se puede pretender modificar por decreto algo que está actualmente cursando un trámite legislativo en el Congreso. La realidad del modelo que plantea el gobierno es que hay un cambio estructural en la forma como funciona el sistema. Lo que habíamos visto después del decreto y sus resoluciones reglamentarias es que cerca de 3 millones de afiliados iban a ser movidos, trasladados forzosamente de unas EPS a otras EPS, que se entregaba enormes competencias a las entidades territoriales para la administración de la salud que están por fuera de la ley y que se desvirtuaba en buena parte el rol de las EPS como agente y representante de los usuarios. Entonces, todo esto hace parte de esa reforma a la salud que, insisto, no ha logrado ese tránsito en el Congreso y que buscaba el gobierno sacar por decreto. En buena hora, el Consejo de Estado lo que dice es esto en incumplimiento de esa reserva de ley debe suspenderse. Eso significa que tanto el decreto como las resoluciones por decaimiento pierden inmediatamente su fuerza. Doctora Vesga, pero el gobierno ya estaba trabajando en cambios sobre este decretazo. ¿Y qué va a pasar con esos cambios? Creo que son cambios en modelo de atención primaria, ¿no? Por supuesto, el gobierno ha expedido cerca de 5 decretos, cerca de 5 resoluciones reglamentarias de este decreto que tenían que ver, por ejemplo, con la habilitación de las EPS en ciertos territorios. Ya no podían estar todas las EPS en todos los territorios. En consecuencia, había, como le comenté, un traslado de usuarios que se iba a materializar en los próximos meses, con un riesgo muy importante y que advertimos también, y es que el sistema tiene hoy enorme heterogeneidad. Sabemos que hay 8 EPS intervenidas con una situación muy crítica en donde hay 25 millones de usuarios. Estamos hablando de que este movimiento de usuarios se iba a dar entre EPS que hoy atienden bien a su población y muy probablemente a EPS intervenidas con enorme dificultad. Entonces no estaba garantizada la continuidad en la atención de tratamientos, particularmente para pacientes de enfermedades crónicas, enfermedades huérfanas. De ahí que el Consejo de Estado ha entendido la importancia de la suspensión provisional. Eso significa que no estamos esperando a que se pronuncie de fondo sobre esa acción de nulidad, sino que advierte que el daño es inminente y que hay que prevenir una afectación mayor para los usuarios. Esa es la importancia de este pronunciamiento. Por ejemplo, ¿el traslado de pacientes se para? Claro, por supuesto. Ese traslado estaba dado en virtud de una resolución reglamentaria del decreto 0858 y por decaimiento, pues naturalmente si la norma de rango superior, que es el decreto, se suspende, las resoluciones que se han expedido en el marco de ese decreto también se suspenden. Sí, ha dicho el ministro de Salud, que me gustaría conocer su opinión, doctora Vesga, que
esta decisión dice es inadmisible que se intente frenar el modelo preventivo y predictivo que impulsa el presidente Petro para fortalecer la atención primaria en salud. Atentar contra este modelo es ir en contra de la vida misma. Hoy la discusión, dice más adelante, es sobre... No, pero basémonos en lo primero. Dice, atentar contra este modelo es ir en contra de la vida misma. Sobre esta parte, doctora Vesga, ¿qué opinión le merece? Atentar contra la vida es la forma en la que se ha administrado el sistema de salud durante este gobierno. Los resultados hablan por sí solos. Los resultados de las EPS intervenidas, que fueron la forma en la que el gobierno consideró se intervenía para mejorar el sistema de salud, solo han dejado pacientes desatendidos, muertos, desabastecimiento de medicamentos y crítica situación financiera. El modelo piloto del magisterio, que fue la forma como el ministro prometió se iba a tener un mejor sistema para los maestros, es un caos. Entonces, atentar contra la vida es lo que ha pretendido el gobierno en su deliberada y continua actuación en contra del sistema. Y por eso, repito, esta suspensión provisional de ese modelo que no era otra cosa que la reforma, esa reforma que no ha logrado convencer al Congreso de la República, que ya lleva un trámite en Cámara, un trámite en Senado, un tercer trámite en Cámara nuevamente, que no ha logrado pasar ese trámite legislativo y que se buscaba hacer por decreto. No se puede modificar de esta manera el sistema de salud con enorme afectación para los pacientes. Acá en conclusión también es, si usted, Gobierno Nacional, quiere cambiarle las funciones a las EPS, no puede hacerlo por decretazo. Tiene que ir al Congreso de la República y hacerlo a través de una ley. Por supuesto, pero es que no solo son las funciones de las EPS, es que el Sí. modelo de salud es un modelo de atención integral que compromete el rol de las entidades territoriales, que tiene una reserva de ley en cuanto a sus competencias, en cuanto al manejo de recursos, que cambia la forma en la que se relacionan los agentes, los prestadores con los aseguradores, que cambia un elemento muy esencial en nuestro sistema de salud, que es la libre elección, la posibilidad que tenemos los colombianos de elegir a qué EPS queremos afiliarnos. Resulta que es que eso, pues de un brochazo, queda borrado porque el gobierno entonces ahora decide que mi EPS ya no opera en mi territorio y yo me tengo que mover a otra EPS. No solamente los roles de las aseguradoras, y eso es importante que lo entienda los televidentes, es el conjunto de la operación del sistema de salud, que es complejísimo, pero que tiene además una institucionalidad y una legalidad que debe defenderse. De ahí que insisto, esta suspensión es importante en tanto lo que nos está recordando es que no se puede violentar esa institucionalidad a través de estas decisiones de regulación que ha expedido el ministerio en los últimos meses. Sí, ¿qué tanto hay? Porque el ministro de Salud, la otra parte que le iba a leer, él dice, la discusión no es la legitimidad del modelo, que me parece que usted gran parte del contraargumento la dio en la respuesta anterior, porque también hay serios cuestionamientos del modelo y usted lo ha ejemplificado el por qué. El modelo tiene falencias que propone el gobierno nacional. Dice, la discusión es sobre el vehículo normativo, pero en otra parte, en esa discusión del modelo de salud que propone el gobierno nacional, doctora Vesga, dice el presidente Petro, es este modelo el que ha evitado, ha reducido la mortalidad infantil. ¿Qué tanto de cierto, qué tanto de verdad hay en estas afirmaciones, doctora Vesga? No, no es cierto, no es cierto y se le ha mostrado de todas las maneras desde diferentes fuentes autorizadas y técnicas que las cifras, primero que la forma en la que lee y analiza el gobierno las cifras parecería que siempre busca elegir aquellos periodos en los que se muestra de pronto una leve mejoría, pero que no ve la foto completa. Cuando nosotros hacemos los análisis de los principales indicadores en salud, de los principales indicadores financieros, lo que nos dicen los números y las cifras, que además son las cifras del Instituto Nacional de Salud, son las cifras de la Superintendencia Nacional de Salud, no son cifras nuestras. Lo que vemos es que el deterioro del sistema durante estos 3 años largos se expresa
en enormes dificultades de acceso, en empeoramiento de los indicadores de salud, en empeoramiento de los indicadores financieros. Esa es la realidad del sistema hoy. Entonces, sobre el modelo lo que se ha discutido y nadie es decir, es evidente que los sistemas de salud tienen que ser intensivos en prevención, que los sistemas de salud deben llegar a equilibrar las asimetrías y las dificultades que tienen los territorios. Sobre eso hay un consenso. La dificultad es que la forma como se ha querido instrumentar este modelo, cambiando la operación propiamente dicha, quitándole los roles a los agentes, desfinanciando los recursos para la atención de la población enferma. Esto es algo muy crítico. Queremos un sistema más preventivo y queremos llegar a los territorios con equipos básicos, pero le quitamos plata para la atención de los pacientes costosos. Acabamos Entonces hay un todo. contrasentido allí. Todo termina afectado. Por eso, pues de nuevo, y la Corte, el Consejo de Estado lo ha dicho, esta discusión está en el Congreso, esta discusión debe darse allí, y ese es el escenario. Y si la reforma no se aprueba, pues no puede pretender sacarse por decreto. Sí, 9:53. Doctora Vesga, ya para terminar, ¿qué sigue? Es decir, a partir de esta decisión para la CPS, para el sistema de salud colombiano, ¿qué va a pasar? No, digamos, desde el punto de vista jurídico, pues evidentemente esta suspensión, asumimos pues que el ministerio em, utilizará los recursos de ley que tiene para buscar revocar esa decisión. Pues creemos que hay suficientes argumentos en lo que ha expuesto el Consejo de Estado para defender esa suspensión mientras se pronuncian de fondo. El sistema se mantiene hoy sin ese cambio de ley, es decir, las cosas como están, con enormes dificultades financieras, con una discusión que viene ya a final del año sobre el ajuste de la unidad de pago por capitación para el año entrante, decisión muy importante teniendo en cuenta la enorme desfinanciación que hay en el momento, y temas, por ejemplo, como la decisión sobre la nueva EPS, que todos conocemos es crítica, que sigue sin presentar estados financieros, que sigue con enormes dificultades de atención a la población, el panorama es muy crítico. Sí, doctora Vesga, déjeme hacerle, se me quedaron dos preguntas. La primera es, en temas de intervenciones de la CPS, ¿hoy cuál es el balance? Es muy malo. Lo que hemos visto es que las intervenciones se dan como una medida de prevención para evitar un deterioro mayor, pero tienen sobre todo el objetivo de mejorar la atención para los usuarios y de mejorar las condiciones financieras de las entidades. Ese es el propósito de las intervenciones y así están contenidas en nuestra regulación. Lo que hemos visto es que ni lo uno ni lo otro se consigue. Las intervenciones han tenido, primero, enorme volatilidad, cambio de interventores en un periodo de tiempo muy corto, un deterioro mayor de los indicadores financieros. Mire, el caso de Sanitas CPS, que tuvo que ser restituida a sus accionistas por una decisión de la Corte Constitucional, se entrega con un patrimonio después de 14, 15 meses de intervención, con una pérdida patrimonial superior al 1.3 billones de pesos. Y eso sucede en todas las intervenciones. Entonces, los recursos no están alcanzando, la gestión de la intervención no está logrando ese balance y quienes sufren son los usuarios. Cierre de red, dificultad en la entrega de medicamentos, demora en la asignación de autorizaciones para procedimientos y atenciones. Entonces, pues el remedio resultó peor que la enfermedad. Sí. Hoy la CPS, doctora Vesga, esta es una pregunta que siempre me la he hecho porque a veces entro como en cierta contradicción. Hoy la CPS, por el estado de desfinanciamiento o crisis financiera que tienen, ¿necesitan una reforma a la salud? El sistema necesita muchas intervenciones y esa es una muy buena pregunta porque de cara al 2026 lo que deberíamos estar pensando ya es en un conjunto de soluciones y un conjunto de medidas que van desde temas muy coyunturales
de alivio financiero, de búsqueda, digamos, de equilibrio o rescate, si se puede llamar, en el corto plazo, pero que también van a requerir repensar el modelo en sus fundamentos estructurales. Nosotros no somos adversos a que se discuta una buena reforma. El sistema tiene unos retos enormes sobre la forma como se está financiando, sobre la forma en que se están cubriendo las atenciones en el sistema, sobre la forma, la ausencia, por ejemplo, de sistemas de información y de trazabilidad sobre los recursos, que es realmente un tema que le duele mucho a todo el sistema. Entonces, una buena reforma es parte de lo que muy seguramente hay que empezar a trabajar para el 2026, sumado a esas medidas de alivio y de estabilización y recuperación que hay que tomar en el muy, muy corto plazo. Muy bien, la presidenta de ASEMI, la doctora Ana María Vesga. Doctora Vesga, ha sido usted muy amable. Gracias. Camilo, buen día. Gracias.